Pozole con sabor a humano. Historia basada en hechos reales. Escrita y narrada por Crónicas del Terror. El viento aullaba con furia, sacudiendo las ramas de los árboles y golpeando las ventanas de la casa de Amalia. La noche se extendía como un manto de sombras sobre la ciudad, y en el interior de su cocina, la mujer revolvía un enorme cazo con una sonrisa en el rostro. El aroma especiado del pozole inundaba el ambiente, pero solo ella conocía el ingrediente secreto que lo hacía tan especial. Todo comenzó unas semanas antes. Amalia, una mujer solitaria en sus 50s, había decidido organizar una gran fiesta en su casa. Era una oportunidad para demostrar sus habilidades culinarias y, más importante aún, para cobrar una vieja deuda con la sociedad. Siempre había sido relegada, subestimada y humillada. Esta sería su forma de vengarse, su gran obra maestra. El plan se puso en marcha la noche en que pidió comida a domicilio. El repartidor, un joven delgado y de ojos cansados, llegó a su puerta sin sospechar lo que le esperaba. Amalia le sonrió dulcemente. Lo invitó a entrar con la excusa de que tenía el dinero justo dentro de la casa. El chico, confiado y acostumbrado a la rutina de las entregas, entró sin dudarlo. El golpe fue certero. Un mazo de cocina impactó en la parte trasera de su cabeza, haciéndolo caer al suelo como un muñeco de trapo. Su respiración era superficial, pero aún estaba vivo. Amalia, con una eficiencia que solo la experiencia otorga, arrastró el cuerpo hasta la cocina y comenzó su meticuloso trabajo. Había investigado cómo despiezar un cuerpo humano, cómo limpiar la sangre y cómo hacer que todo pareciera normal. Durante las siguientes horas, el silencio de la casa solo se rompía por el sonido del cuchillo al cortar carne, el goteo de la sangre cayendo en un balde y el ocasional chasquido de los huesos al ser quebrados. La carne fue cortada en pedazos perfectos, lista para ser cocinada. Los restos fueron empacados en bolsas negras y ocultados en el congelador. La cabeza, sin embargo, fue enterrada en el jardín trasero, entre sus rosales favoritos. Con cada paso, Amalia se aseguraba de que nada quedara fuera de lugar. Limpiaba meticulosamente la sangre, fregaba el suelo con desinfectante y quemaba las prendas del repartidor en una pequeña fogata en su patio trasero. Nadie sospecharía lo que había ocurrido en esa casa, aparentemente ordinaria. Los días pasaron, y el festín se acercaba. Amalia sazonó la carne con dedicación. La dejó marinar en especias y caldos, asegurándose de que su textura y sabor fueran exquisitos. Nadie sospecharía. El pozole, rojo como la sangre, hervía con intensidad en la olla gigantesca, mientras el maíz reventaba en suaves explosiones blancas. La mujer, orgullosa de su obra, probó un bocado y sonrió. La carne era tierna, con un sabor inconfundible y deliciosamente jugoso. La noche de la fiesta llegó. Amigos, vecinos y conocidos llenaron la casa de Amalia. El alcohol fluía, la música sonaba, y las risas resonaban por todas partes. Cuando finalmente sirvió el platillo estrella de la noche, los comensales quedaron maravillados. Algunos comentaban que jamás habían probado un pozole tan sabroso, con una carne tan tierna y jugosa. Amalia solo sonreía y los alentaba a repetir. Mientras la velada avanzaba, un sentimiento de triunfo la invadió. Observaba a sus invitados comer con entusiasmo, ajenos a la verdad, oculta en cada bocado. Sin embargo, la perfección de su plan tenía una grieta. Uno de los vecinos,
Un policía retirado había notado algo extraño en el jardín días atrás. La tierra removida y el sutil hedor a putrefacción lo inquietaron. Decidió investigar por su cuenta antes de la fiesta y, al desenterrar la cabeza del repartidor, comprendió la horrorosa verdad. Sin esperar, el hombre hizo una llamada anónima. Justo cuando Amalia brindaba por su éxito, el sonido de sirenas se coló entre la música y las risas. La puerta fue derribada y la policía irrumpió en la casa. En cuestión de segundos, la pesadilla quedó al descubierto. Los gritos de horror se elevaron cuando los agentes revisaron la olla y encontraron pedazos de carne humana aún flotando entre los granos de maíz. Algunos de los invitados comenzaron a vomitar, otros se desmayaron. Amalia, en cambio, se quedó inmóvil, con la copa en la mano y una sonrisa torcida en los labios. Fue arrestada esa misma noche, pero nunca mostró arrepentimiento. En su celda, con las luces parpadeantes del pasillo iluminando su rostro, murmuraba una y otra vez: todos disfrutaron el pozole, todos lo elogiaron, ahora forman parte de mi obra. Los periódicos bautizaron el caso como El festín de la muerte, y la historia de Amalia se convirtió en una leyenda urbana. Pero lo más inquietante es que, incluso años después de su arresto, algunos de los invitados confesaron que, a pesar del horror, jamás volvieron a probar un pozole tan delicioso. En la prisión, Amalia se convirtió en una figura de temor y fascinación. Algunos reclusos evitaban cruzarse con ella, mientras que otros le pedían que les enseñara a cocinar. La mujer sonreía y les contaba historias de su infancia, de cómo aprendió a cocinar con su abuela, y de cómo cada platillo debía ser preparado con amor y dedicación. Las cartas de admiradores comenzaron a llegar. Gente perturbada, fascinada por su historia, le enviaba mensajes de apoyo e incluso recetas para inspirarla. Pero Amalia tenía sus propios planes. Sabía que algún día volvería a cocinar su especialidad, y cuando eso ocurriera, haría que cada bocado contara. Pasaron los años y Amalia, ahora una anciana, fue liberada por buen comportamiento. Regresó a su vieja casa, donde el jardín había sido arrasado y la cocina desmantelada. Pero la leyenda nunca la abandonó. Pronto, nuevas desapariciones comenzaron a sacudir la ciudad. Nadie podía probarlo, pero algunos susurraban que Amalia había vuelto a cocinar. El miedo y la fascinación crecieron, y en una noche oscura, en una calle desolada, un repartidor desapareció sin dejar rastro. En un pequeño restaurante clandestino, alguien servía un pozole exquisito, con un sabor inconfundible. ¿Sería posible que la historia volviera a repetirse? Nadie lo sabía con certeza, pero en las sombras, una figura sonreía mientras revolvía un cazo de caldo rojo como la sangre. Barbacoa de carne humana. Historia basada en hechos reales. En el corazón de un pequeño pueblo, rodeado de vastos campos de maíz y caminos polvorientos, se encontraba un negocio familiar que había pasado de generación en generación. Barbacoa, el sabor de la sierra. Sus dueños, los hermanos Galván, eran conocidos por preparar la mejor barbacoa de la región, con un sabor tan único que hacía que la gente recorriera kilómetros solo para probarla. Lo que nadie sabía es que el secreto detrás de su fama era un horror impensable. Todo empezó con la desaparición de un vagabundo que solía rondar las calles del pueblo. Su nombre era Don Evaristo, un anciano sin hogar,
que pedía limosna en la plaza y dormía bajo los soportales del mercado. Una noche, sin razón aparente, desapareció sin dejar rastro. Nadie lo extrañó realmente, excepto un par de comerciantes que le regalaban pan viejo de vez en cuando. Semanas después, los clientes de Barbacoa el Sabor de la Sierra comenzaron a notar que el sabor de la carne había mejorado considerablemente. Los rumores sobre la receta secreta de los hermanos Galván crecieron, y con ellos, la afluencia de clientes. Nadie sabía que el ingrediente especial que hacía tan exquisita la barbacoa era más aterrador de lo que podían imaginar. A medida que el tiempo pasaba, más personas comenzaron a desaparecer en el pueblo. Vendedores ambulantes, viajeros y hasta lugareños que se aventuraban de noche en las calles desiertas. Pero la conexión entre la barbacoa y las desapariciones aún no se había descubierto. Sergio Martínez, un joven periodista de la capital, llegó al pueblo con la intención de escribir un artículo sobre la famosa barbacoa. Intrigado por la cantidad de desapariciones recientes, comenzó a hacer preguntas. Visitó la carnicería local, habló con los lugareños y notó algo inquietante. Nadie sabía exactamente de dónde provenía la carne de los Galván. Cuando les preguntaban, ellos simplemente sonreían y decían que era de la mejor calidad. Sergio decidió infiltrarse en la cocina de la barbacoa una madrugada. Se escondió entre los costales de carbón y esperó a que los hermanos comenzaran su rutina. Lo que vio lo dejó sin aliento. Sobre la mesa de acero inoxidable, los Galván descuartizaban el cuerpo de un hombre. Sus manos, aún con el reloj de pulsera, colgaban de un gancho como si fueran cortes de carne, listos para ser cocinados. El periodista intentó huir, pero su pie tropezó con una pila de huesos. Los hermanos lo escucharon, y en cuestión de segundos lo rodearon. Intentó correr, pero uno de ellos lo golpeó en la cabeza con un mazo de carnicero, dejándolo inconsciente. Cuando despertó, estaba en una bodega oscura, atado de pies y manos. Frente a él, una fosa llena de restos humanos en distintos estados de descomposición. El olor era insoportable. Su corazón latía con fuerza cuando vio que entre los restos había un cuerpo fresco, aún goteando sangre. Con horror, reconoció el rostro de una mujer que había visto la tarde anterior en la plaza. Los hermanos Galván entraron en la bodega con cuchillos afilados y sonrisas siniestras. «No debiste meterte en nuestros asuntos, muchacho», dijo el mayor, limpiando un machete con un trapo sucio. «Pero no te preocupes, mañana todos te disfrutarán en su barbacoa». Sergio luchó con todas sus fuerzas, pero las cuerdas eran demasiado fuertes. Mientras la hoja del machete brillaba a la luz tenue de la lámpara, supo que jamás saldría vivo de aquel lugar. Días después, un grupo de viajeros notó que Barbacoa el Sabor de la Sierra estaba cerrada. El pueblo entero estaba inquieto, pues los hermanos Galván no habían abierto sus puertas por primera vez en décadas. Fue entonces cuando un niño que jugaba cerca del negocio sintió un olor putrefacto que salía del pozo de agua del local. Las autoridades fueron alertadas y, al revisar el pozo, descubrieron una escena de pesadilla. Decenas de cuerpos mutilados, flotando en un charco de sangre y huesos. Entre ellos, encontraron el cadáver de Sergio, aún con su libreta de periodista empapada en rojo. Los hermanos Galván nunca fueron encontrados. Algunos dicen que escaparon a otro pueblo para continuar con su macabro negocio.
Otros aseguran que los propios espíritus de sus víctimas los arrastraron al infierno. Desde entonces, nadie en el pueblo volvió a hablar de la famosa barbacoa. Y aunque el local quedó abandonado, a veces, en las noches de luna llena, algunos juran que aún pueden oler la carne asándose en la brisa. Un aroma dulce, irresistible y terroríficamente humano. Años más tarde, un inversionista forastero compró la propiedad para abrir una nueva taquería. La remodelación avanzó con rapidez, pero los trabajadores comenzaron a quejarse de sucesos extraños. Cuchillos que caían solos, sombras moviéndose en la cocina y el sonido de carne siendo cortada en mitad de la noche. Una madrugada, el nuevo dueño entró al local para investigar las quejas. Encendió las luces y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sobre la parrilla, una pieza de carne chisporroteaba lentamente, pero nadie había estado ahí. Al acercarse, vio algo que lo hizo temblar de miedo. El trozo de carne aún tenía un tatuaje en la piel. Al día siguiente, los trabajadores encontraron la taquería cerrada. Nadie volvió a ver al inversionista. Desde entonces, el local sigue en ruinas, pero el olor de la carne asada nunca desaparece del aire. Algunos dicen que si caminas por ahí en la noche, puedes escuchar el sonido de cuchillos afilándose, esperando al próximo incauto que entre al negocio y se convierta en el siguiente ingrediente especial de la barbacoa maldita.